El descenso al reino de las sombras, el mundo quedó en un silencio inquietante cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. La tierra tembló, el cielo se oscureció, y el velo del templo se rasgó en dos, pero lo que sucedía en la superficie era solo el principio de una historia mucho más profunda, una historia que se desarrollaba en un lugar donde la luz rara vez llegaba. El inframundo. En el primer instante tras su muerte, Jesús sintió la separación de su cuerpo físico. En ese momento, descendió a un lugar que pocos mortales han imaginado y menos aún comprendido. Según las escrituras y antiguas tradiciones judías, este lugar se conocía como el Sheol o el Hades, una dimensión donde las almas de los justos y los injustos esperaban su destino eterno. Jesús no llegó al inframundo como un visitante, sino como un conquistador, envuelto en una luz que las sombras no podían extinguir. Su presencia misma alteraba el equilibrio del lugar. Las puertas del Sheol, grandes portales de hierro forjado, temblaron ante su llegada. Los demonios más antiguos, custodios de esas puertas, sintieron un miedo ancestral. Nunca antes había entrado alguien con tal poder. Jesús se dirigió al primer sector del Sheol, conocido como el abismo del olvido, un lugar donde las almas condenadas eran consumidas por la desesperación. Aquí, Jesús no llegó para juzgar, sino para ofrecer una última oportunidad. Entre las almas condenadas, había quienes en vida nunca habían oído hablar de él, y Jesús les trajo su mensaje de redención. Uno de los primeros en reconocerlo fue un antiguo rey, cuya gloria en la tierra había sido eclipsada por su ambición y crueldad. Su alma, consumida por el arrepentimiento, se arrodilló ante Jesús y le pidió perdón. Jesús, con una mirada de compasión infinita, extendió su mano y levantó al rey diciéndole: «Hoy has encontrado la paz, porque tu corazón ha buscado la verdad». Este acto resonó por todo el Sheol, despertando una ola de esperanza entre las almas. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta redención. Un grupo de espíritus oscuros que habían renegado incluso en vida se alzaron en desafío, liderados por un antiguo ángel caído, conocido como Belial. Belial se acercó a Jesús, su figura envuelta en sombras y su voz resonando como un eco en la oscuridad. «Tú no tienes poder aquí, hijo del hombre. Este es nuestro reino, y estas almas son nuestras». Jesús lo miró con calma y respondió: «Tu reinado de tinieblas termina hoy. No vine a discutir, sino a liberar». Con esas palabras, una luz cegadora emergió de Jesús, iluminando cada rincón del abismo del olvido. Las cadenas que ataban a las almas se deshicieron, y los muros que separaban a los justos de los injustos comenzaron a derrumbarse. Belial, junto con sus seguidores, intentó resistir, pero la luz era demasiado poderosa. El encuentro en el Valle de los Justos. Después de liberar a muchas almas en el abismo del olvido, Jesús continuó su viaje hacia un lugar conocido como el Valle de los Justos, donde las almas que habían vivido en la fe y la justicia esperaban su redención. Allí se encontraron con figuras históricas como Abraham, Moisés y el rey David, quienes habían esperado este momento desde hacía siglos. Abraham, el patriarca de muchas naciones, se adelantó y le preguntó: ¿Es este el día que tanto esperamos, el día de la liberación? Jesús asintió con una sonrisa. Hoy es el día en que las promesas se cumplen. Moisés, quien había guiado a los israelitas fuera de Egipto, también se acercó, reconociendo en Jesús al Mesías prometido. Con lágrimas en los ojos dijo: «He visto la liberación terrenal, pero ahora veo la liberación eterna». La luz de Jesús iluminó el Valle de los Justos, y todas las almas se prepararon para su ascenso. Sin embargo, Jesús aún no había terminado su misión. Había un último lugar al que debía ir: el trono del Sheol, donde el mismo Hades, el guardián de las almas, esperaba su llegada. El trono del Sheol, el confrontamiento final. Jesús llegó ante el trono del Sheol, un trono oscuro tallado en piedra negra, donde Hades, la personificación de la muerte y el inframundo, se sentaba con un semblante severo. Sus ojos eran como pozos sin fondo, y su voz resonaba con el eco de miles de almas perdidas. «¿Por qué has venido aquí, Hijo del Altísimo? Este no es tu dominio». Jesús con firmeza respondió: «Vengo a reclamar lo que no te pertenece. La muerte ya no tendrá dominio sobre ellos».
Hades se levantó, desatando una energía oscura que llenó la sala. Pero Jesús permaneció inmóvil. Con una voz llena de autoridad declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Con esas palabras la energía oscura de Hades se desvaneció. Jesús extendió su mano y tomó las llaves del inframundo, sellando su victoria sobre la muerte, la liberación de las almas y el ascenso al paraíso. Con las llaves del inframundo en sus manos, Jesús se encontraba en el centro de una transformación cósmica. Las barreras entre el mundo físico y el espiritual estaban colapsando, y el Sheol, que alguna vez fue un lugar de desesperación y oscuridad, comenzaba a iluminarse con la esperanza. Las almas liberadas de su prisión miraban a Jesús con asombro y reverencia. Pero la misión aún no había terminado. Quedaba un último paso: llevar a esas almas al lugar que les había prometido desde el principio de los tiempos. El puente entre el Sheol y el paraíso, mientras Jesús guiaba a las almas, se abrió un camino luminoso ante ellos, conocido como el puente de luz eterna. Este puente no era simplemente una vía de escape del Sheol, sino una conexión directa hacia el paraíso, un reino donde las almas justas descansarían en la presencia de Dios. La luz era tan brillante que algunas almas dudaron en cruzarlo, temiendo no ser dignas de tal honor. Jesús, percibiendo su temor, se detuvo y habló: «No temas, esta luz no te juzga, te purifica. Este es el camino que se ha preparado para ti desde el principio de la creación. Solo debes creer y caminar conmigo». Entre los primeros en dar el paso fue el ladrón arrepentido que había estado crucificado junto a Jesús. Su historia resonaba entre las demás almas, recordándoles que la redención era posible incluso en el último instante. Miró a Jesús y dijo con humildad: «Prometiste que hoy estaría contigo en el paraíso. Aquí estoy, Señor». Jesús le sonrió y respondió: «Hoy cumplo mi promesa». Las almas comenzaron a cruzar el puente de luz eterna, una por una. Llenas de esperanza, los ángeles se unieron a ellos, escoltándolos hacia el paraíso, cantando himnos celestiales que llenaban el aire con una música que ningún oído humano había escuchado jamás. La resistencia de los ángeles caídos. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a permitir esta liberación sin luchar. En las profundidades del Sheol, los ángeles caídos, liderados por figuras oscuras como Azazel y Samael, intentaron interrumpir el ascenso. Habían sido testigos del poder de Jesús, y sabían que su derrota significaría el fin de su influencia sobre las almas. Se alzaron con furia, invocando las sombras para detener el avance. Azazel se presentó ante Jesús con un semblante desafiante. «No dejaré que destruyas lo que hemos construido durante milenios. Estas almas son nuestras». Jesús lo miró sin temor y respondió: «Estas almas no te pertenecen. Fueron creadas para la vida, no para la destrucción». En ese momento, una batalla cósmica estalló. Los ángeles fieles a Dios descendieron para combatir a los caídos, y el cielo y el inframundo se llenaron de relámpagos y fuego. Las almas, aunque asustadas, vieron cómo la luz prevalecía sobre la oscuridad. Cada vez que un ángel caído intentaba detener el avance, la luz de Jesús lo debilitaba, hasta que finalmente fueron expulsados del camino el juicio de las almas. Una vez que la resistencia fue derrotada, Jesús llevó a las almas al final del puente, donde se encontraba el trono de la misericordia. Allí las almas serían juzgadas no por sus acciones pasadas, sino por la sinceridad de su arrepentimiento y su fe. Cada alma debía presentarse ante el trono y declarar su deseo de seguir la luz. Una mujer que había sufrido mucho en su vida terrenal se arrodilló ante el trono y dijo: «No soy digna, Señor, pero te ruego que me aceptes». Jesús la levantó y le respondió con ternura: «Tu fe te ha salvado, entra en el descanso eterno». Así, una a una, las almas fueron aceptadas, y el paraíso se llenó de nuevas voces que alababan a Dios. Pero aún quedaba una última tarea antes de que Jesús regresara al mundo físico: cerrar el ciclo de la redención. El último mensaje para el mundo terrenal. Antes de dejar el inframundo, Jesús pronunció un mensaje que resonó en todos los rincones del cosmos: «He vencido a la muerte, y todo aquel que crea en mí tendrá vida eterna. Mi sacrificio no fue en vano, y mi victoria es para todos».
No temáis, porque yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Con esas palabras el Sheol fue transformado, ya no era un lugar de oscuridad, sino un reino donde la esperanza podía florecer. Las almas que quedaban sabían que su destino había cambiado para siempre. Jesús, ahora listo para regresar, miró una vez más hacia el puente de luz eterna, sabiendo que su misión estaba completa. Con una última mirada a las almas liberadas, ascendió hacia la superficie, donde su cuerpo esperaba ser resucitado. El regreso triunfal al mundo de los vivos. Mientras Jesús ascendía del Sheol, la realidad terrenal comenzaba a percibir señales de un cambio inminente. La tierra temblaba suavemente, y aquellos que estaban cerca de la tumba sentían una presencia que no podían explicar. La naturaleza misma parecía contener el aliento, como si el cosmos entero estuviera expectante ante el momento más trascendental de la historia, el sepulcro y la vigilia de los ángeles. En la superficie, la tumba de Jesús estaba sellada y custodiada por soldados romanos, quienes, a pesar de su entrenamiento, sentían una inquietud creciente. Lo que no podían ver eran los ángeles que rodeaban el sepulcro, esperando la orden divina. Estos guardianes celestiales no estaban allí solo para proteger el cuerpo de Jesús, sino para presenciar y participar en el glorioso momento de su resurrección. Uno de los ángeles llamado Micael habló a los demás. Pronto llegará el momento. El Hijo del Hombre ha conquistado la muerte, y su victoria será vista por todo el universo. Otro ángel, Gabriel, añadió, la piedra será removida, no para dejarlo salir, sino para que el mundo vea que no hay nada que pueda contener la vida eterna, el concilio de los caídos. Mientras tanto, en las sombras, los ángeles caídos se reunían en un último intento de frustrar el plan divino. Samael, todavía furioso por su derrota en el Sheol, habló con un tono desesperado. No podemos permitir que resurja. Si lo hace, todo lo que hemos construido se desmoronará. Azazel respondió con frialdad. Hemos fallado antes, pero esta es nuestra última oportunidad. Si logramos sembrar suficiente duda y temor entre sus seguidores, su mensaje perderá fuerza. Sin embargo, su complot estaba destinado al fracaso. El poder de la resurrección no dependía de la aceptación o el entendimiento humano, sino de la voluntad inquebrantable de Dios. El momento de la resurrección. De repente, la tierra tembló con mayor intensidad. Una luz cegadora emanó del interior de la tumba, y los soldados romanos cayeron al suelo aterrorizados. La piedra que sellaba el sepulcro comenzó a moverse, no por manos humanas, sino por el poder divino que se manifestaba dentro del sepulcro. El cuerpo de Jesús, envuelto en las telas funerarias, comenzó a transformarse. La vida regresó a cada célula, y su corazón, que había dejado de latir, comenzó de nuevo con un pulso lleno de energía eterna. Jesús abrió los ojos y en ese instante, el mundo cambió para siempre. El sepulcro se llenó de luz, y Jesús se levantó con majestad. Sus heridas seguían presentes, pero ya no eran signos de sufrimiento, sino de victoria. Salió del sepulcro, y en ese momento, el cosmos entero pareció respirar con alivio. Encuentro con María Magdalena. La primera persona en ver a Jesús fue María Magdalena. Ella había llegado al sepulcro temprano en la mañana, aún sumida en el dolor por la pérdida de su maestro. Al ver la piedra removida, su corazón se llenó de temor y confusión. Corrió hacia el sepulcro, y al encontrarlo vacío, comenzó a llorar. En ese instante escuchó una voz detrás de ella. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, sin reconocerlo, respondió, «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él». Jesús la miró con ternura y dijo, «María». Al oír su nombre, sus ojos se abrieron y lo reconoció. Cayó de rodillas y exclamó, «Raboni». Jesús la levantó y le dijo, «No me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve y di a mis hermanos que he resucitado el mensaje para la humanidad». La resurrección de Jesús no fue solo un evento histórico, fue una declaración cósmica. La muerte ya no tenía poder, y el mensaje de vida eterna estaba al alcance de todos. Los discípulos, aunque incrédulos al principio, fueron testigos del poder transformador de este acontecimiento. Jesús les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». El triunfo final. Mientras Jesús ascendía al cielo, los ángeles y las almas liberadas del Sheol observaban con asombro.
La misión había sido cumplida, y el reino de Dios estaba ahora abierto a todos. Los ángeles caídos, derrotados y humillados, se retiraron a las sombras, sabiendo que su tiempo estaba contado. El cielo y la tierra celebraban la victoria del Cordero, y así comenzó una nueva era para la humanidad. Una era donde la vida y la luz prevalecerían sobre la muerte y la oscuridad. La victoria que trasciende el tiempo tras su resurrección. Jesús no solo venció la muerte, sino que marcó el inicio de una nueva era espiritual. Las puertas del cielo fueron abiertas para toda la humanidad, y con su victoria, comenzó una transformación que trascendió lo físico y lo espiritual, dejando un impacto eterno en cada generación. La conexión entre el cielo y la tierra. Con la resurrección de Jesús, se estableció un puente directo entre el cielo y la tierra. El velo que separaba lo divino de lo humano fue rasgado. El templo ya no sería el único lugar para buscar a Dios, porque su presencia habitaría en cada creyente. Esta conexión directa transformó la relación de la humanidad con Dios, haciendo posible una comunicación constante y personal a través del Espíritu Santo. La misión de los discípulos portadores de la victoria. Jesús, antes de ascender, entregó una misión crucial a sus discípulos. Llevar su mensaje de esperanza y salvación a todas las naciones. Esta tarea no era fácil. Los discípulos fueron perseguidos, encarcelados y algunos martirizados. Sin embargo, llevaron consigo la certeza de que el poder de Jesús estaba con ellos. El Espíritu Santo les dio fuerza y valentía para enfrentarse a cualquier adversidad, demostrando que la victoria de Jesús era también su victoria, la guerra espiritual intensificada. Después de la resurrección, las fuerzas del mal no cesaron su lucha. Satanás y sus huestes redoblaron sus esfuerzos para desacreditar la obra de Jesús, sembrando división, dudas y conflictos entre los creyentes. Sin embargo, la luz de Cristo brillaba más fuerte. Los primeros cristianos enfrentaron estas dificultades con fe y perseverancia, conscientes de que la lucha no era solo contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales que operaban en las sombras. El poder transformador del Espíritu Santo. En Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos, llenándolos de sabiduría, coraje y autoridad divina. Esto representó el cumplimiento de la promesa de Jesús. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Cada creyente ahora era un templo viviente, portador del Espíritu Santo, y su misión de llevar el mensaje de salvación era respaldada por el poder de Dios mismo. La esperanza de la segunda venida. Aunque Jesús había triunfado sobre la muerte, dejó claro que su misión no había terminado. Prometió regresar para establecer su reino en plenitud, donde ya no habría más dolor, sufrimiento ni muerte. Esta esperanza fortaleció a los primeros cristianos, y sigue siendo el anhelo de cada generación de creyentes. La victoria de Jesús sobre la muerte no solo fue un evento histórico, sino la promesa de una restauración completa para toda la creación. El legado eterno, un llamado para todos. Hoy la victoria de Jesús sigue viva en cada persona que decide creer. El llamado no es solo a recordar su sacrificio, sino a vivir como vencedores, reflejando su amor y poder en un mundo que aún necesita redención. Cada vez que alguien extiende perdón, muestra compasión o comparte el mensaje de esperanza, está participando en la misión de Cristo, asegurando que su victoria continúe transformando vidas